El amor y la gracia de Cristo Jesús sea con todos y con cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios, el que nos permita en esta hora compartir esta palabra. Sabemos que nos va a bendecir, a edificar, a consolar, porque es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Le animo que ahora que estamos compartiendo, pues invite a su familia, invite a sus amigos a que sean parte de este tiempo y puedan recibir esta enseñanza. Nosotros saludamos con mucho amor a todos los hermanos que están conectándose, a todo el ministerio y la familia APE y a las personas que van a estar también en el tiempo de transmisión. Quiero invitarle a que se ubique conmigo en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 1, hemos titulado el tema de esta enseñanza: no te salgas del campamento. Así que si hay alguien por ahí a su lado, dele la mano, sonríale y dígale: no te salgas del campamento. Amén. Vamos a leer la escritura, libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Quisiera volver a leer este texto, pues es muy importante. Dice: porque todo sumo sacerdote. Cuando habla del sumo sacerdote, el apóstol o el autor del libro de los Hebreos está relacionando lo que se vivía en la ley, porque le está hablando al pueblo hebreo y ellos le están entendiendo el lenguaje que él está transmitiendo, y le dice: porque todo sumo sacerdote, o sea, todo hombre o mujer que son llamados y ungidos de parte de Dios, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Quiero dejar ahí la lectura, invitarle que levante su manito conmigo y que digamos juntos: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. La semana pasada estuvimos con el pastor, mi esposo, sentados compartiendo acerca de este tema, porque es muy importante para nuestras vidas, para nuestro crecimiento en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Y no decimos que no se ha compartido este tema ya, pero hay momentos en que es necesario volver a recordar algo que hemos recibido en algún momento. Y hoy pues sentí en mi corazón que era el momento de compartirlo con ustedes, y el pastor me dijo que sí, así que vamos a compartirlo. Recuerde que el tema es: no te salgas del campamento. Estamos leyendo en el libro de Hebreos, que habla el autor del libro, y dice que Dios toma de entre los hombres a alguien para, a través de ese alguien, poder ministrar al pueblo. En este caso hace referencia al sacerdote. En el pueblo de Israel era tomado un hombre, un sacerdote consagrado a Dios, que tenía que vivir correctamente delante de los ojos de Dios, y este era el que presentaba delante de Dios ofrendas a favor del pueblo. En este caso, Dios ha tomado de entre su pueblo hombres y mujeres, y los ha escogido y los ha llenado de su gloria o de su presencia, para que éstos puedan ministrar a la gente o a la iglesia de Cristo, y ellos tengan que dar cuenta delante de Dios por el pueblo o por la iglesia que fue tomada a través de la cruz de Cristo, lavada y perdonada. Entonces, quiero que diga conmigo: Dios toma a alguien específico para que represente a su iglesia delante de Él. No estoy en contra de la gracia,
vivimos y hablamos de la gracia, pero a veces malinterpretamos y decimos que las cosas del Antiguo Testamento no tienen que ver con el Nuevo Testamento, y eso es una equivocación muy grande, porque todo lo del Antiguo Testamento era sombra y profecía de lo que iba a acontecer, y es el ejemplo, según dice el mismo libro de Hebreos, de lo que había en el cielo. Entonces, el ejemplo del sacerdote se lo toma del Antiguo Testamento, pero en la actualidad se lo asimila a la iglesia de Cristo. Diga conmigo una vez más: Dios toma hombres y mujeres específicos y los consagra para Él, y estos ministran al pueblo y representan al pueblo delante de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 del libro de Efesios. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está hablando de los 5 ministerios que Dios dio a la iglesia de Jesucristo. ¿Quién entrega el ministerio? Lo entrega Jesucristo. No es la persona que desea, es la persona que Dios escoge, que Dios constituye, que Dios llama, que Dios posiciona. Los ministerios no son rangos. Los ministerios no quiere decir que el uno está encima del otro. Los ministerios son servicios a Dios, que cada uno trabaja en acuerdo a lo que Dios le ha demandado o a lo que Dios le ha entregado, y unos a otros se sujetan de acuerdo a la voluntad del Señor. Podemos ver a los apóstoles trabajar con los profetas, a los apóstoles trabajar con los maestros, podemos ver a los pastores trabajar con evangelistas, y así los ministerios se relacionan entre sí para el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Pero lo que estamos notando es que el que llama, el que ordena y el que posiciona es Dios. Dios llama apóstoles, Dios llama profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo no puedo titularme a alguno de los ministerios porque a mí me gusta cómo suena, o porque yo veo que los hombres o las mujeres de Dios tienen cierta honra. Entonces no puedo yo por eso, o porque quiero fama, coger y decir: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista, si Dios no me ha llamado. Pero cuando Dios llama y Dios posiciona, Dios respalda y Dios se glorifica. Entonces, uno de los puntos que queríamos analizar era que es Dios el que llama a hombres y a mujeres y los pone a su servicio. Diga conmigo: es Dios quien llama, es Dios quien posiciona, es Dios quien delega. Amén. ¿Y por qué el título No te salgas del campamento? Pues yo quiero que usted me acompañe al libro de Números, donde hay una historia. Libro de Números, capítulo 12. Esta historia es muy impresionante y es muy buena para nosotros. Mire lo que dice, vamos a leer el capítulo 12. Dice: María y Aarón. ¿Quién era María? María era profetisa y también era líder, podemos decir así, en el campamento o en la nación de Israel cuando Dios lo sacó de la tierra de Egipto. María y Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote de ese momento. Ambos eran hermanos de Moisés. ¿Quién era Moisés? El hombre de Dios, a quien Dios se le reveló, a quien Dios se le manifestó, quien Dios usó para sacar a la nación del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién Dios le hablaba? Era a Moisés. A causa de Moisés, Dios llamó a María y Aarón. Quiero que usted entienda eso. No es que Dios menospreciaba a María o a Aarón, pero a causa del llamado de Moisés, los de su familia fueron tomados en cuenta. Cuando Dios llama a una persona, a causa de esta persona, toda su familia es tomada en cuenta para el sacerdocio y el servicio del Señor. Dice: hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Comenzaron a cuestionar a Dios porque Dios le hablaba a Moisés.
Y ellos no aceptaban que la mujer de Moisés era cusita, o sea, que no era del linaje de ellos. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Pasa que María y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés y a decir, es que Dios a nosotros también nos usa, es que yo también hago tal cosa. No, a veces suena un poquito como lo que se vive en la actualidad, porque estamos en una congregación donde Dios ha llamado y ha posicionado a alguien, pero por medio de ese ministerio que Dios llamó a esa persona, comienza a usar a la gente que está ahí con él, comienza a usar a uno como evangelista, comienza a usar a otro como pastor, comienza a usar a otro como profeta, comienza a usar a otro como maestro. Es que Dios a mí también me usa, es que yo también respaldo. Tenemos que aprender a callar y a darle gracias a Dios si nos usa y reconocer que Dios ha puesto una persona delante de nosotros, que es el sacerdote, el pastor que Dios ha puesto en casa y que a través de él es que Dios nos ministra. Pero mire, vamos a seguir leyendo lo que estaba aconteciendo. Dice, y lo oyó Jehová. Toda palabra que usted y yo hablemos, Jehová la va a oír. Si usted y yo hablamos algo que no está bien delante de Dios, recordemos que Él está allí presente y que lo va a oír. Y aquel varón Moisés era muy manso, era un hombre tranquilo. Era un hombre de espíritu dócil, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Lo primero que hizo fue sacarlos del tabernáculo, de la casa. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió con la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Lo que Dios le está diciendo a Aarón y a María es lo siguiente. Cuando yo le hable a los profetas, yo le voy a hablar por sueños y yo le voy a hablar por visiones. Pero a mi siervo, yo le voy a hablar claramente, yo le voy a hablar cara a cara, yo le voy a hablar sin figuras, yo le voy a hablar. ¿Y por qué ustedes, les dice, se han ido en contra de mi siervo? Pesa hablar delante o hablar en contra de un hombre o de una mujer de Dios. Es mejor callar y pedir perdón y no atreverse a hablar de un hombre o de una mujer de Dios que ha sido consagrado a Dios, que sirve a Dios y que vive de acuerdo a su voluntad. Mire lo que aconteció después. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya tiene medio consumida su carne. Antes de seguir leyendo, la lepra cayó sobre María. La lepra es similitud de pecado, de inmundicia. O sea, la persona que murmura, que critica y que habla en contra de sus pastores está llena de pecado según la Biblia. ¿Hablo esto acaso porque soy yo una pastora? No, hablo esto por el bienestar de toda la iglesia de Jesucristo, porque es importante entender esto. No solamente hablar en contra del pastor, hablar en contra de los hermanos en Cristo es pecado delante de Dios.
no está correcto. Usted y yo no podemos hablar de alguien cosa que no sea cierta, ni difamarle si no es verdad. Y si hemos visto a nuestro hermano hacer algo que no está correcto, vayamos donde nuestro pastor, no por chisme, y hablemos y digámosle: pastor, mire, mi hermano está en tal circunstancia, oremos por él, restaurémosle para que no se aparte de nuestro Dios. Pero lo otro que dice es que, mire lo que compara Aarón a María. Dice: y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Lo que aquí el sacerdote está diciendo, o lo que Aarón está diciendo, es que María era una mujer inmadura, porque estaba hablando en contra, primero, de su hermano, segundo, del hombre que Dios escogió, y está declarando que era una mujer inmadura. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Lo que hizo Dios es coger a María y sacarla del campamento. Recuerde que el tema que estábamos compartiendo era: no te salgas del campamento. La murmuración, la crítica, el chisme, el levantarse en contra de su hermano o del hombre o la mujer que Dios puso en una congregación, en un ministerio, hace que la iglesia salga del campamento. Y déjeme compartirle algo: no fue Aarón el que se contaminó de lepra, fue María. ¿Por qué fue María? Porque María representa la iglesia. La iglesia que se levanta en contra de su pastor, la iglesia que se levanta para murmurar el uno del otro, es la iglesia que está a punto de encender la ira de Dios, y por lo tanto será sacada del campamento, sacada de la presencia, fuera del lugar de la santidad. Mire lo que le quiero leer. En el libro de Génesis, en el capítulo 32 y el versículo 1, Génesis 32, 1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, campamento de Dios. Se sale del campamento cuando comienza el chisme, la murmuración, la crítica, el levantarse, el criticar, el juzgar a la persona que Dios ha puesto enfrente de su casa, enfrente del ministerio, enfrente de la congregación. Sé que Dios nos va a bendecir en esta noche con lo que estamos compartiendo. Veamos lo que dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nos exhorta a sujetarnos y a honrar a nuestros pastores. Ellos van a tener que darle cuenta. Nosotros como pastores vamos a tenerle que dar cuenta a Dios por cada hombre y mujer que ha sido puesto para que los guiemos, para que les enseñemos, para que les capacitemos. Cada pastor tendrá que dar cuenta delante de Dios. Por eso el llamado a los pastores es cuidar a las ovejas, es apacentar a las ovejas, es guiar, es enseñar, es abrazar, amar. Pero también las ovejas son llamadas a cumplir con la labor de honrar y de obedecer a sus pastores. ¿Por qué? Porque han sido puestos de parte de Dios y son la representación de Dios en una congregación. Representan allí, ellos son los que ministran la palabra, son la voz de Dios en ese lugar, son la visión de Dios en ese lugar. ¿Quién los llamó? Los llamó Jesucristo, los constituyó Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo los ha constituido, los ha puesto a cargo de su iglesia, de su novia, de su amada, también la iglesia tiene que obedecer y sujetarse a sus pastores. Sé que lamentablemente hay muchos hombres y muchas mujeres que han tomado el nombre de Dios y lo han pisoteado, y por eso ahora hay la crítica y el chisme. Pero si Dios le ha dado a usted un hombre, una mujer de Dios, cuyo testimonio ha sido irreprensible delante de Dios,
Manténgase en obediencia, porque entonces la bendición que está sobre ellos caerá sobre usted. Quiero leerle lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34. Hablaba nuestro Señor Jesucristo y dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál era la diferencia o cuál era lo nuevo del mandamiento? Si siempre existió el mandamiento que se amen los unos a los otros. ¿Por qué Jesús dice un nuevo mandamiento? Aquí está la diferencia. Dice: os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que Jesús está diciendo es que la iglesia en Cristo debe imitar el amor de Jesucristo. Y el amor de Jesucristo fue tan grande que se entregó a sí mismo por nosotros. La iglesia en Cristo tiene que amar, pero como amó Cristo, así, de la misma manera. No amar a la manera humana, no amar a la manera emocionalista, no amar cuando las cosas están bien. Te amo, pero cuando tú me tratas mal, yo también te maltrato. No, lo que Jesús está diciendo es que nos debemos amar como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Nos amó hasta la muerte, entregándose por nosotros. Y lo segundo que dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y es sencillo de discernir si somos o no somos discípulos de Jesús. Si no hay amor en nuestro corazón, entonces no somos discípulos de Jesús. Mire lo que dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si su hermano está haciendo algo mal, o si usted cree que su pastor está haciendo algo mal, acérquese, no hable de él con otro, vaya donde su pastor y dígale: yo creo que está incorrecto, y su pastor le va a decir: no está incorrecto, y le va a aclarar las cosas. No estamos para hablar mal los unos de los otros, sino para edificarnos los unos a los otros. Mire lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo es lo que debe abundar, no la crítica, no el chisme, no la murmuración, sino la palabra de Cristo, enseñándonos, dice, y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. El versículo 17 dice: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire lo que dice Filipenses 2:14: haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Cómo debemos regirnos los hijos de Dios? Sin murmuración y sin contiendas. Y mire lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No podemos llamarnos hijos de Dios si andamos metidos en murmuraciones, si andamos hablando mal en contra del prójimo, en contra de nuestro hermano, en contra de nuestro pastor, en contra de nuestra pastora. Es que el pastor predica y usted, mientras su pastor predica, está acá. Yo no estoy de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, pídale perdón a Dios, porque la persona que está allí ha sido puesta por Dios. Lamentablemente muchos hombres, por eso comencé diciéndole que los que han sido puestos por Dios deben ser honrados y respetados. Hay muchos que no han sido puestos por Dios, hay muchos que han sido puestos por sí mismos, hay muchos que han sido puestos por el hombre mismo, y lo único que buscan es el dinero, es el lucro. Predican por fama, distorsionan el evangelio, enseñan mal para que lo que los escuchen se pierdan. Estos han hecho perversidades, pero la Biblia nos dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Lo dijo Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24, cuando habla de las señales del fin. Pero usted, que tiene un hombre y una mujer que se han guardado, debe honrarlos, respetarlos, amarlos, y asimismo a cada uno de los hermanos en Cristo que forman parte de la casa donde usted se congrega.
Hablo con toda autoridad, todos los que son hijos del ministerio APE, los de San Juan, los del 26, los de Milagro, porque delante de Dios nos hemos guardado para estar delante de ustedes, y no hemos sido puestos por nosotros mismos, sino por la gracia de Jesucristo. Pero también hablo a todas aquellas personas que se han conectado y que no son del ministerio APE. Honre a sus pastores, ámelos. Y si usted cree que algo está mal, acérquese a ellos y converse con ellos. No critique, no murmure, porque eso va a causar que usted esté en pecado y que salga del campamento, que esté afuera del campamento. Y sabe que eso trae división. Y la Biblia enseña que ninguna casa dividida contra sí misma va a prosperar, sino que caerá. Quiero terminar de leerle algo que reservé aquellos que murmuran y critican terminarán en división, y en la división no hay manifestación. Jacob dice que vio una manifestación, vio ángeles y reconoció que allí estaba ese lugar, campamento de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos que la iglesia estaba unánime y junta, unánime y junta, unánime y junta. ¿Cómo estaba la iglesia en el libro de Hechos? Unánime y junta. ¿Y qué pasó? Cuando ellos comenzaron a buscar el rostro de Dios, a clamar, a orar, pudieron hacer que la promesa de Dios se cumpla. Un grupo de gente que estaba junto, unánime, hicieron que la promesa de Dios se cumpla. ¿Cuál era esa promesa? Jesucristo les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: no os dejaré huérfanos, yo voy a enviar al Consolador. Un grupo de gente unido, junto, unánime, hizo que esa promesa se cumpla. Pero escuche esto, los estragos fueron tan grandes, que hasta el día de hoy hemos recibido esa bendición como iglesia en Cristo. Hoy llamo a toda la iglesia en Cristo a unirse unánime, junta, de acuerdo a la persona que Dios ha puesto con usted. Y sé que veremos la gloria de Dios y que podremos trascender generaciones como aquel grupo trascendió generaciones y fueron bendecidos muchos a través de esa unidad, a través de ese acuerdo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y quiero que el pastor, mi esposo, termine con una palabra y una salutación. Amén. A este mensaje. Yo le bendigo a todos, amados hermanos en Cristo. Así que adelante, no te salgas del campamento. No te salgas del campamento. El campamento es Cristo y la murmuración te saca de Cristo. Bendiciones, amados hermanos. Quiero animarte a que te mantengas firme en los caminos del Señor. Siempre digo esta palabra: Cristo está a la puerta, las señales están cumplidas, Él está a la puerta. Y quiero animarte en esta noche a decirte que te mantengas firme. La palabra de Dios nos enseña que debemos de velar y orar. Entonces mantente firme en oración, en comunión con el Altísimo, camina en santidad, vive para agradarle a Él. La palabra de Dios en el libro de Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y quiero animarte que por sobre todas las cosas, como dice Proverbio, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que el resentimiento, el enojo, la ira, la amargura, el dolor invadan tu corazón y vayan a hacerte perder tu salvación. Desecha todo, porque Cristo está a la puerta y Cristo te ama. Abrazos, bendiciones, y que el Dios eterno conceda todo anhelo y deseo de tu corazón. Amén.